Vamos a temas nacionales porque empezó en la Asamblea el juicio político en contra del excontralor Pablo Celi. El exfuncionario asegura que no es juzgado con imparcialidad y que el proceso que se sigue en su contra es irregular. Los interpelantes lo acusan de incumplimiento de funciones. Patricio Díaz se encuentra en el Parlamento. ¿Cómo avanza el proceso, Patricio? ¿Qué tal, Tania? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En estos momentos interviene precisamente el excontralor Pablo Celi. Previamente habían intervenido ya los interpelantes, pero debemos contarles que él fue trasladado desde la cárcel 4, donde está recluido. Fue trasladado durante las horas de la mañana y fue uno de los primeros en llegar a la Asamblea Nacional. A las 8 de la mañana él ya estuvo aquí, en el hemiciclo legislativo, a la espera de que se inicie este proceso, este juicio político. La asamblea demoró un poco en iniciar esta sesión, cerca de una hora de retraso tuvo, empezó casi a las 10 y luego procedieron, como les mencionábamos, los interpelantes. Los interpelantes han presentado 6 causales que tienen que ver con temas como la arrogación de funciones, las glosas que no se habrían abierto contra Odebrecht, también una supuesta interferencia en las funciones del Consejo Nacional Electoral cuando se intentó eliminar a varias organizaciones políticas, entre otras. Los interpelantes son los correístas Juan Lloret y Viviana Velos. Escuchemos lo que dijeron ellos durante su intervención aquí en el juicio político. A las irregularidades al frente de la Contraloría y a la pertenencia de este sujeto al frente de esta institución que ha dejado en muy mal predicamento. Él nunca fue contralor por un acto administrativo. Él se quedó por un acto de fuerza, señora presidenta de la Asamblea Nacional. No le demos la espalda al pueblo ecuatoriano. Convirtió a la Contraloría en un peaje y fue el mercenario político mejor pagado del morenato. Tuvo un sinnúmero de fotografías y titulares que eran así, aplaudidos por quienes ahora incluso consignan su voto para la censura. El excontralor lleva casi una hora interviniendo, tiene 3 para establecer su defensa aquí ante el Pleno. Como lo mencionaba Tania, él ha argumentado que se ha vulnerado sus derechos en cuanto a su presunción de inocencia y asegura que no hubo irregularidades durante su gestión que hayan provocado un supuesto incumplimiento de funciones. También atacó a sus detractores, especialmente a la bancada correísta y al propio interpelante Juan Lloret. Dijo que él no participará de ninguna entrega de listados ni ninguna denuncia porque no persigue a nadie. Escuchemos lo que dijo el excontralor Pablo Celi. Que hay una actuación en esta asamblea que no garantiza una rendición de cuentas legal y transparente, una presión política del sector interesado para lograr una unanimidad del temor, de la sospecha, de la desconfianza, usando el método que mancilló a la legislatura, el método de vota que te acuso. Señora presidenta, yo no he venido aquí a integrarme a esta tragicomedia. No he venido a conseguir votos para evitar mi censura. Jamás me presté para perseguir a nadie, ni me dediqué a construir prontuarios para usarlos alevemente. La información que se me ha hecho llegar sobre operaciones económicas sospechosas relacionadas con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Es importante que esto se verifique si es o no así. Lo voy a dejar al concluir mi exposición a la Asamblea Nacional. De cualquier diálogo. Segunda condición. Después de la intervención del excontralor, los interpelantes volverán a intervenir, tienen una hora más y luego Pablo Celi otra hora para defenderse. Después iniciará
el debate con los 137 asambleístas. Nosotros obviamente les informaremos de cómo termina este juicio político. El pedido de los interpelantes es la censura. Obviamente los juicios políticos terminan también en la destitución, pero al haber renunciado Pablo Celi, solamente será esta sanción, la censura y la prohibición de ejercer un cargo público por 2 años. Les informaremos el destino del excontralor. Regresamos con ustedes a estudios. Gracias a Patricio Díaz, seguiremos pendientes. Y el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, presentó este lunes una denuncia en la Fiscalía en contra del excontralor Pablo Celi por la desaparición de documentos y desvanecimiento de glosas. Según el legislador, al menos 15 asambleístas tienen informes con observaciones. Paul Romero nos informa. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se adelantó al juicio político al excontralor Pablo Celi en la Asamblea y acudió a la Fiscalía a presentar una denuncia en su contra. Toda una trama de corrupción que va desde el desvanecimiento de glosas por más de $1.000 millones. Sin duda esta estructura estaba liderada por el excontralor Pablo Celi de la Torre. Le acusó de desaparecer informes con indicios de responsabilidad penal. Denunció que existen al menos 15 asambleístas glosados por la entidad de control, entre ellos la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y Salvador Quispe. El exprefecto de Zamora Chinchipe reconoció que tiene algunas observaciones emitidas por la entidad de control, incluso con indicios de responsabilidad penal. 4 demandas por peculado puestos por el correísmo, utilizando a la Contraloría, utilizando a la Fiscalía, utilizando a los jueces. Para mí fue un honor que Correa me haya impuesto estos 4 juicios penales por supuesto peculado. Otro asambleísta glosado, según Villavicencio, es Pavel Muñoz del correísmo, por presuntas irregularidades en la utilización de un avión de TAME, empresa en liquidación. Los que estamos involucrados en esa dolosa también glosa, hemos presentado evidentemente nuestros argumentos. La Contraloría, se excedió, puso una glosa sin ningún fundamento. Villavicencio pidió a la fiscal Diana Salazar la apertura inmediata de la investigación para determinar responsabilidades. Para que se abra una indagación previa en contra de Pablo Celi, Carlos Politz. Celi ya está procesado por la justicia en el caso Las Torres, al ser el principal implicado en una presunta red de corrupción en Petroecuador para el desvanecimiento de glosas. Y Politz es prófugo de la justicia. Centros deportivos en el olvido. El Centro de Alto Rendimiento de Río Verde en Esmeraldas está en un abandono casi total. El Coliseo carcomido por las polillas, canchas y residencias en proceso de destrucción. Las pistas y demás ni siquiera tienen medidas reglamentarias como para tener eventos internacionales. Patricio Díaz nos cuenta cuánto le costó al país este centro que está en riesgo de perderse. Era diciembre de 2012 y el expresidente Rafael Correa inauguraba el primero de los centros de alto rendimiento que su gobierno construyó, el de Río Verde, en Esmeraldas. Le costó al país $19 millones. Lo que no se sabía es si se planificó cómo mantenerlo en el tiempo. 9 años después, luce así. Es el que mayor deterioro tiene de los 5 que construyó por algo más de $80 millones. Por ejemplo, uno de los lugares más importantes, el Coliseo, no se usa por más de 4 años. El piso, que es de madera, está carcomido por la polilla. Cuenta con marcador electrónico, cabinas, pero tampoco es que se lo ha cuidado mucho. Se puede ver que está totalmente sucio, con papel higiénico, heces de animales y diferentes suciedades. E incluso en una de las puertas de acceso se han llevado los candados, o donde se aseguraba la puerta. Ahora solamente se la sujeta con unos cordones. Es el Coliseo de Fútbol Sala. Ya las barandas están caídas. Una de las luminarias en el piso y ni siquiera se sacó la red. Se sigue pudriendo. ¿Y qué tal si vamos a la zona educativa? Las aulas para capacitación y donde, según el objetivo de los centros, debía desarrollarse investigación científica deportiva, quedaron así. La humedad se ha tomado todo el lugar.
Incluso ya las cintas de peligro que alguna vez se pusieron son parte de los escombros. Aquí se supone estaban los servidores para las computadoras y hasta las cámaras de seguridad, que están sujetas apenas por un hilo. Lo que en algún mejor estado se encuentra son las zonas de boxeo y otros deportes de contacto que pudimos ver por fuera. La cancha de fútbol sintético y algo también, la de césped. Pero la pista atlética ya tiene como chichones y hasta huecos. Tampoco no es reglamentaria porque le faltan 40 centímetros contorno. Por eso nomás se hacen eventos a nivel interno aquí, a nivel nacional. Dada la dimensión del lugar, casi 8 hectáreas, uno pensaría que podrían realizarse incluso competencias internacionales. Pero no. La mayor parte de los espacios deportivos no tienen las medidas requeridas. Así se lo construyó. ¿Qué pasa en la residencia? Donde los deportistas debían descansar de las duras jornadas de entrenamiento. Así lucen las piscinas estéticas, donde se supone podían recrearse. Llenas de hongos. Y el piso, destruido. Y hay habitaciones como esta, en la que la humedad ya se apropió de ella. Pero volvamos a los deportes. Aquí escondida entre la maleza hay una cancha deportiva del Centro de Alto Rendimiento de Río Verde. Se trata de una cancha de béisbol que se usó por última vez hace algo más de 4 años para la práctica del softball. Las nuevas autoridades están precisamente recibiendo la infraestructura en medio de graves problemas jurídicos. Por eso, la viceministra del Deporte hizo una visita a este centro de alto rendimiento. A pesar de que caía la noche, evidenció la crítica situación en la que se encuentra y recordó que desde 2012 hasta hoy no se ha suscrito un acta de entrega y recepción definitiva de la obra por parte del Ministerio de Obras Públicas, debido a observaciones que no han sido subsanadas por el contratista. Es decir, el deterioro no solamente es por la falta de uso, sino desde un inicio. Y eso sin duda alguna preocupa porque al final son recursos del Estado. El alcalde de Río Verde dice que ha buscado la forma para que esto se pueda recuperar y no se complete su destrucción. El que nos puedan brindar las facilidades como para coadministrar el centro de alto rendimiento, que generemos esas facilidades, que cuenten con el aporte de la institución municipal de Río Verde. Y en la búsqueda de recuperar el centro, el Ministerio del Deporte dice que esa opción puede ser una de las mejores. Estos lugares funcionan cuando hay una administración compartida entre diferentes actores y entendemos que en varios casos las alcaldías están dispuestas a colaborar o a cooperar en esa administración. Costó casi 19 millones de dólares y hoy se busca la forma de no perderlos definitivamente.